¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, un gusto estar con usted. Bueno, un nuevo programa de Medicina para Todos. Un programa creado, inspirado en el Hospital Universitario Privado de Córdoba, exclusivamente para que usted pueda proteger la salud de su familia. Esa es la idea de todos nosotros. Y hay un tema que estoy seguro que le va a interesar mucho porque es la donación de sangre. ¿Cuántas veces una emergencia familiar nos ha obligado a ir a donar sangre para salvar a un pariente? ¿O cuántas veces decidimos donarla porque queremos hacer un acto de contribución y que además favorece nuestra salud? Para ello contamos con la presencia de la doctora Evelyn Pirazzini, que ha venido al programa con su secretaria y que ahora la vamos a ver y vamos a conversar con ella. Muy bien, doctora, la primera pregunta que se me ocurre es ¿por qué es importante donar sangre? Es importante porque la sangre no se fabrica, entonces la única manera de obtenerla es a través de la donación de personas que voluntariamente o digamos, alertados por alguna necesidad de algún familiar, de algún amigo, acuden a donar. Y esta necesidad es durante todo el año. Durante todo el año necesitamos donantes de sangre y la sangre y sus derivados, digamos, lo que podemos obtener de la sangre, son un recurso muy importante para el cuidado de los enfermos. Ajá. Me salgo un segundo de la idea de las preguntas y respuestas, pero estaba pensando... Estamos preparando ya la nave que va a llevar al hombre a Marte. Estamos controlando a casi la mayoría de las enfermedades, inclusive esas tan temibles como el cáncer. Se ha podido avanzar mucho y no hemos logrado construir, fabricar sangre artificial. ¿Cómo puede ser? Hubo algunos intentos de laboratorios de fabricar sangre artificial o medicamentos medicamentos que suplan la sangre, pero que sustituyan la sangre, pero no se ha logrado buenos resultados. Entonces sigue siendo, hay otros fármacos que ayudan, digamos, a disminuir, digamos, la necesidad de utilizar la sangre tal como la conocemos. Pero en definitiva hay muchas enfermedades que el único recurso que tenemos es la sangre humana y, por ejemplo, algunos productos que sacamos de la donación, como son las plaquetas, por ejemplo, que son muy importantes para los pacientes con cáncer, con leucemia, pacientes con hemorragias. Entonces, esos productos hasta el momento son irreemplazables. Está bien. ¿Y cuáles son los requisitos para donar? ¿Quiénes pueden donar sangre? En general, la mayoría de las personas podemos donar. Tenemos que ser mayores de 18 años. Los mayores de 16, o sea, de 16 a 18 años, también pueden donar con una autorización de sus padres, digamos, acompañado por alguno de sus progenitores, hasta los 65 años. Pesar más de 50 kilos y sentirse bien al momento de la donación. Basta, Jamín, para un ratito. Ay, perdón. Las personas diabéticas pueden donar, que no requieren insulina. Las personas hipertensas bien controladas pueden donar. Las personas hipotiroideas también pueden donar. En general, lo más importante es eso, sentirse bien al momento de la donación y después hay algunas cuestiones muy particulares de personas que no pueden donar por alguna patología en particular o que justo estén tomando alguna medicación que haya que diferirlos por un tiempo para la donación. Claro. ¿Cuántas veces podemos donar por año? Los hombres pueden donar 3 veces al año y las mujeres 2 veces, de 2 a 3 veces según la contextura, el valor de hemoglobina, depende porque, bueno, las mujeres solemos ser tendientes a la anemia, entonces por ahí 2, como máximo 3 veces al año pueden donar, cada 3 meses más o menos. Yo dije en la apertura que era beneficioso para nuestra salud donar sangre, pero habría que explicar por qué es bueno para nuestra salud ser donante de sangre. En general hay muchos mitos relacionados a la donación de sangre. Antes se decía que si donaban sangre se engordaba, o si donaba sangre, no sé, cosas medianas. Se debilitaba. Sí, quedaba débil el donante.
En general, la donación es un acto que suele ser rápido, o sea, en 5 o 10 minutos se produce la donación efectiva. Si el paciente si el donante pesa más de 50 kilos y pudo haber ingerido algún desayuno líquido, en general es bien tolerada y no trae ningún riesgo para la persona, es decir, la persona no queda ni anémica, ni va a quedar débil, ni va a engordar, ni nada de eso. Todo lo contrario, es un acto que produce una ayuda tremenda para quien está esperando del otro lado ese producto, digamos. Algunos piensan que donar sangre baja las defensas y que puede contraer alguna enfermedad. No, para nada. Todos los equipos que se usan y todo el material que se utiliza para la donación de sangre es totalmente estéril y descartable, es decir, se usa con una sola persona, con un solo donante y después se sigue, digamos, en la etapa de producción de los hemocomponentes, pero no se reutiliza eso en ningún donante, o sea que no hay forma de transmitir una enfermedad infecciosa por la donación de sangre y para nada queda débil. Si el donante luego de la donación ingiere mucha cantidad de líquido, no hace actividad física pesada durante ese día y lo importante es que no fume durante 2 horas posteriores a la donación, en general se siente bien. Está bien. Vamos a hacer un muy pequeño corte, en 30 segundos volvemos. Estamos en Medicina para Todos. El tema de hoy es donación de sangre y estoy con la doctora Evelyn Piracini. No me quiero equivocar con el apellido. Evelyn, hay mucha gente que se hace tatuajes, tiene piercing. En esas condiciones, ¿se puede donar sangre? Sí, se puede donar sangre, sí hay que esperar al término de 6 meses para la donación de sangre, o sea, una vez realizado el tatuaje o el piercing, esperar 6 meses para poder donar. Esto es importante por ahí que la gente lo sepa. Anteriormente, en algunos lugares, en algunas provincias, esa espera es de 1 año, pero aquí en Córdoba se logró hacer a los 6 meses por el tipo de estudios que le hacemos a los donantes. Igualmente que cirugías menores, también hay que esperar 6 meses para después de la donación. Por el mismo motivo, digamos. Siempre uno cuando va a donar sangre se le hacen una serie de entrevistas, una serie de preguntas. Algunas son para cuidar al donante y otras son para cuidar al paciente que va a recibir esa sangre. Claro. Entonces por eso se le pregunta siempre de los medicamentos o si tienen alguna conducta de riesgo para contraer alguna enfermedad. Para evitar usar ese producto y bueno, ese donante se le explica por qué no puede donar. Antes dijiste que los diabéticos podrían donar siempre y cuando no sean insulino dependientes. Sí. Pero el diabético toma metformina para su diabetes. ¿No afecta para la donación de sangre? No afecta. ¿Ningún tipo de medicamento? Hay algunos medicamentos que sí. Por ejemplo, si está tomando antibióticos, hay que esperar 7 días una vez finalizado el tratamiento con antibiótico para que pueda donar. Hay algunos medicamentos para, por ejemplo, la próstata o algunos medicamentos que se usan para el acné, que eso sí hay que esperar un poco más de tiempo, algunos hay que esperar 1 año, otros 3 años, porque esos tienen una acumulación en las células y pueden producir efectos principalmente en mujeres embarazadas o en niños, efectos teratogénicos o de malformaciones, entonces sí, esos hay que esperar el diferimiento. Pero en general yo siempre recomiendo que el que tenga una duda acerca de un medicamento que esté tomando, siempre consulte, no se quede con que no puede donar, sino que consulte porque probablemente o pueda donar enseguida o esperando un tiempo prudencial pueda donar. Está bien. ¿Para donar sangre es necesario estar en ayunas? No. Es muy importante que el donante sepa que puede ingerir toda la cantidad de líquido que quiera antes de la donación. Tiene que evitar solamente los lácteos, digamos, y comer algo muy pesado en el momento previo de la donación. Por ejemplo, jamón, queso, facturas, no sé, huevo, todas esas cosas. Sí puede ingerir té, café, cualquier infusión azucarada, jugo, fruta,
antes de la donación. Está bien. Antes dijiste, creo, que siendo fumador podría tener algún problema para ser donante, pero te quería ampliar la pregunta. Sí, en general... No es solamente el fumador, el tabaco, es el alcohol, es eventualmente fumarse un porro, eventualmente tener algún tipo de ese tipo de actividades. Sí. En ¿Complica? general, los donantes que son fumadores pueden donar sangre sin problema, excepto que tengan alguna enfermedad ya relacionada con el tabaco, una enfermedad pulmonar, algo más grave, pero en general los donantes que son fumadores pueden donar sangre. Sí, lo que se recomienda es que no fumen después de la donación porque pueden sentirse o pueden tener alguna reacción adversa a la donación de sangre. Los pacientes que el consumo social de alcohol está aceptado, digamos, como donante de sangre, no hay problema. Sí, por supuesto, no podemos aceptar un donante que va a donar bajo los efectos del alcohol. Ese donante no es aceptado en ese momento. Y ya donantes que tienen alguna conducta, digamos, alcohólica patológica, digamos, no se los acepta como donantes. En cuanto al consumo de drogas, en general, si es... no se acepta muchas veces porque el consumo, digamos, exagerado de drogas viene acompañado de otras conductas de riesgo. Entonces, en general, si el donante, digamos, manifiesta que tiene un consumo, digamos, reiterado de drogas, en general no se lo acepta. Sí, muchas veces lo que suele suceder es que, bueno, en la entrevista con el médico, bueno, trata de llevar la entrevista, de preguntar, de ver qué conductas tiene para ver si es una conducta esporádica. Supóngase que me dicen, no, una vez me fumé un cigarrillo de marihuana en una fiesta y después nunca más, o lo hago cuando me junto. Bueno, eso es una cosa a alguien que tiene realmente problemas, digamos, con la droga. Claro. ¿Y qué pasa con los que padecen algunos tipos de enfermedades, como por ejemplo SIDA? Bien. Esos donantes no pueden donar sangre. Todas las personas que conocen que tienen una enfermedad que se pueda transmitir por la sangre no pueden ser recibidos como donantes de sangre. Entre ellas está el HIV o SIDA, está la sífilis, están las hepatitis, el Chagas. Todos esos donantes si el donante manifiesta que sabe que tiene esa patología o esa enfermedad, no se lo puede aceptar. Y de todos modos, después a todos los donantes se le hace una serie de análisis, una serie de estudios para detectar esas enfermedades, y que el donante que resulta reactivo para esa enfermedad, esa sangre no se puede utilizar, y se lo notifica al donante, ¿no es cierto?, de qué análisis, de qué prueba le dio positiva o reactiva, ¿no es cierto? Te corro un poco el tema, Evelyn. Vamos a suponer una persona que está en cierto grado de gravedad y la institución que lo atiende dice es necesario hacerle una transfusión de sangre, y el paciente no tiene a nadie, no tiene amigos, no tiene familia, no tiene a nadie. ¿Condiciona la atención de la institución a ese paciente el hecho de que no tenga a nadie que vaya a donar? No. Anteriormente, hace años, era muy habitual que en muchos hospitales o en muchas clínicas sí se condicionara, a lo mejor no la transfusión del paciente gravemente enfermo, pero sí, por ejemplo, alguna cirugía programada. No se le hace la cirugía hasta que traiga a los donantes. Eso ya no, en general ya no sucede más. Incluso por la Ley Nacional de Sangre uno no puede condicionar, no debe condicionar a ningún paciente a llevar donantes de sangre para realizarle tal o cual procedimiento. Es decir, no es por el uso y la costumbre, sino que es por una legitimización que le da la ley. Es decir, la ley lo respalda y dice, no, ustedes tienen que atenderlo igual. Exactamente. Si no, exactamente. Sí, lo que siempre le pedimos a los familiares de los pacientes, y que es un poco también la idea de esto, es hacerles saber la importancia que tiene que colaboren con personas que vayan a donar sangre. Lamentablemente en Argentina, en Córdoba y en Argentina, la donación voluntaria de sangre no es algo corriente, común.
Entonces siempre tenemos que pedir asistencia en ese sentido a los familiares de los pacientes, es decir, que ellos le pidan a sus amigos, a sus familiares que vayan a donar sangre. La mayoría de los donantes que tenemos se llaman de reposición, es decir, porque cuando un familiar necesita una transfusión o ser operado, ser intervenido por alguna situación, ahí aparecen los donantes para donar. Pero son muy pocos los donantes que van por sí solos a donar sangre por una cuestión de solidaridad o altruismo, muy pocos. Entonces, el objetivo o la idea del servicio y del banco de sangre es llegar a la mayor cantidad posible de donantes voluntarios para que no tengamos que recurrir a los pacientes y a sus familiares que están en una situación ya bastante complicada como para entonces también sumarle la necesidad o ponerlos a buscar donantes de sangre. Pero bueno, actualmente lamentablemente no logramos contar con esa cantidad de donantes voluntarios como para asistir a todos los pacientes. Entonces sí se le pide colaboración a los pacientes y a su familia, que responden. Hay mucha gente, como usted dice, que está sola, o mucha gente que viene del interior, de Córdoba y de otras provincias, entonces que es muy difícil traer donantes de sangre. Pero en general tratamos, nunca se condiciona una transfusión o una cirugía o una intervención por si trajo o no trajo donantes. Está bien. Vamos a hacer una nueva pausa, Evelyn, y en el próximo bloque a mí me quedó algo pendiente respecto a la forma de incentivar, de hacer docencia con la donación de sangre, y si no tendrá que ser remunerada, tal vez el Estado deba aportar ahí en lugar de pagar a los ñoquis, ¿no? Hacemos una pausa y volvemos. Estamos en Medicina para Todos. El tema de hoy es la donación de sangre y estoy con la doctora Evelyn Pirazzini conversando sobre el tema. Evelyn, y me quedó pendiente del bloque anterior la idea de que, se me ocurre a mí, ¿no?, dos caminos: o las cámaras o los bancos de sangre tienen que salir a hacer más docencia al respecto de la inmensa cantidad de beneficios que recibe el donante, o habrá que recurrir a una actitud remunerativa por parte de las instituciones hacia los que donan. Hoy, en la situación en que estamos en este país con la crisis, mucha gente saldría corriendo a donar sangre para ir a comprarse aunque sea un sándwich, ¿no? Está bien. Sí, yo creo que el camino es la docencia y la promoción de la donación. ¿Por qué no remunerarlo o pagarla? Porque muchos donantes mienten cuando van a donar. ¿Por qué? Justamente para recibir el pago. ¿Hay pagos? En general, en realidad no se debe. O sea, un donante que uno detecta o que abiertamente dice que le pagan para ir a donar sangre, no lo debemos recibir. Porque es un donante que no es seguro. Es decir, porque ese donante, con tal de recibir ese pago, puede mentir en la entrevista. ¿Pero ustedes analizan la sangre antes? Sí, la analizamos, pero no hay que olvidarse que todas estas enfermedades tienen un periodo que varía en días, donde no podemos detectarla la enfermedad, que se llama periodo ventana. Entonces, muchos donantes tienen alguna conducta de riesgo por los que no pueden ser aceptados, y para poder donar y que en ese caso el familiar, por ejemplo, del paciente o el mismo paciente le pague, nos miente. Entonces, por eso no podemos recibir, incluso la misma Ley Nacional de Sangre no permite donantes remunerados. Durante la pandemia, no sé si ustedes recuerdan, se había armado un poco de lío porque querían incentivar a los donantes de plasma, de convaleciente, creo que rebajándole los impuestos o una cosa así, y aquí en Córdoba. Y bueno, salió justamente la Asociación Argentina de Hemoterapia a decir que eso no podía ser porque era un estímulo económico, indirectamente, pero económico al fin, y que eso no se podía por la ley. Entonces, el camino es la docencia, o es la promoción de la donación, salir a buscar los donantes, concientizarlos, hacerlos fieles, o sea, fidelizarlos en el sentido de que ya lo tomen como algo propio y que cada 3 o 4 meses solos vayan a donar,
no solamente motivados por un familiar o por alguien cercano que lo necesita. Y eso es muy importante saberlo porque 9 de cada 10 personas van a necesitar en algún momento de su vida, uno mismo o alguno del círculo cercano, amigo o familia, va a necesitar una transfusión de sangre. Entonces, en cualquier, digamos, situación, o porque tengo una enfermedad, o porque me tienen que operar, o porque tengo un accidente, o porque lo que sea. Entonces es muy importante tener eso presente para recurrir y decir, voy a ser donante voluntario, voy a ayudar a otros que lo necesitan ahora para que después eso vuelva a mí de alguna manera y me ayuden a mí también. Porque en situaciones graves, de cirugías o de enfermedades graves, en ese momento es muy difícil que hay personas que tienen una convocatoria de familias y amigos muy grande y enseguida vienen, se movilizan, generalmente cuando son para niños, en enfermedades de cáncer para los niños, enseguida hay una movilización. Pero a otros les cuesta mucho conseguir. Claro. Y bueno, el tema es lograr hacer ese círculo, esa rueda que gire continuamente para cubrir a todos. Hay personas a las cuales nos dicen, ¿por qué no vas a donar sangre? Y dice, no, porque si yo voy a donar corro el riesgo de infectarme, de agarrarme. Imagínate si el que recibe la sangre tiene SIDA y me puede contagiar a mí de SIDA. Sí, no, eso no es verdad. Como les decía anteriormente, la donación se hace con un equipo totalmente descartable, el donante se va a su casa, nosotros no le entra nada al donante, sino que al contrario, le estamos sacando un poco de sangre para pasársela a un paciente, para infundírsela a un paciente, o sea que no hay riesgo de que se contagie absolutamente nada a un donante. La sangre donada por una persona a otra persona puede servir si ella no la recibe y para otra cualquiera. Sí. ¿Cómo es el tema de las clases de sangre, RH positivo, no sé? Sí, en general los bancos de sangre lo que hacemos es recibimos a todos los donantes, después esas bolsas de sangre, esas unidades de sangre son analizadas por diferentes medios, algunos para saber, hay técnicas que son para saber el grupo sanguíneo, otras técnicas para el tema de las enfermedades. Y en general hay cuatro grandes grupos, que son el 0, que es el más común, el A, el B y el AB, y cada uno de esos grupos puede ser RH positivo o RH negativo. Entonces, todos los donantes son clasificados según esos grupos y después la sangre se distribuye o se va utilizando según el grupo del paciente. Hay algunos pacientes que pueden recibir más de un tipo de sangre y otros pacientes que pueden recibir solamente un tipo. Pero no significa que si yo dono para Juan Pérez, mi sangre va a ir exclusivamente a él. Está bien. Última pregunta, Evelyn, porque ahí nos están avisando que se nos termina el programa. ¿Cómo es el tema del voluntario de células madre? Bueno, para inscribirse como donante de médula ósea o como donante de células madres hay que hacer una donación de sangre y en esa donación de sangre expresar, digamos, el donante expresa su voluntad de inscribirse al Registro Nacional de Células Madre. Eso implica que le van a hacer llenar una mini planilla con los datos personales, le van a tomar todos los datos y le van a tomar una muestra de sangre que se manda al INCUCAI, que es el Centro Nacional, el ente nacional que regula esto, para hacer las primeras determinaciones con respecto al sistema HLA, que es el sistema que es importante a nivel del trasplante de médula. Si en algún caso ese donante llegara a ser compatible con alguna persona que necesita esas células madre, lo vuelven a llamar, le amplían los estudios y definen entonces ahí si puede ser realmente el donante o no de esa persona, de ese paciente que lo necesita. Muy claro. Muchas gracias, Evelyn. Gracias por venir al programa. Gracias. Muy bien, terminamos. Nos volvemos a encontrar, si usted está de acuerdo, la próxima semana exactamente a esta misma hora. Hasta ese momento.